Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. Por donde quiera vaya, vamos anunciando que en el barco hay mucho lugar, por si alguno quiere llegar. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos los que escuchan esta emisora en la frecuencia 105.3 FM y a través de nuestra plataforma en YouTube. Gracias por estar allí. Para el día de hoy vamos a continuar estudiando algunas de las cartas paulinas y algunos libros del Nuevo Testamento, recordando las palabras que el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor. Así que eso hacemos aquí en nuestras clases en el Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica Perdue, aquí en la extensión de Urabá. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Y a este siervo le tocó el libro de Mateo. Vamos a tratar de hablar un poquito de este libro, la importancia y organizar. San Mateo es el libro, es uno de los libros bien importantes, donde nos deja saber que Jesús de Nazaret era el Mesías, rey de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo no fue escrito primero, Marco fue escrito antes, pero en el momento de tratar de introducirlos y complementarlos en el pergamino, en la palabra del Señor, fue organizado porque es el libro que enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, debido a su importancia y a su significado, fue colocado ahí de primero en el Nuevo Testamento. Es el libro más cercano a las leyes, costumbres del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo le habla directamente a los judíos. Los judíos, ellos tenían conocimiento, entonces él le habla directamente a ellos. Mateo, llamado también Levit. Este personaje fue mencionado nomás 8 veces en la Biblia y 3 de ellas fue mencionado como Levit. Gloria a Dios. ¿Para quiénes escribió este libro? Ahora les decía, este libro principalmente fue escrito para los judíos, el pueblo que sabía, que conocía, y su lenguaje, su forma explícita de hablar y de explicar las cosas nos da a entender que Mateo le escribió directamente a los judíos. ¿Qué imagen nos muestra Mateo de Jesucristo? Mateo nos muestra la imagen de Jesucristo como rey. A su vez, Jesús es presentado como el maestro y su poder profético y milagroso en lo que se enfatiza Mateo. Él es el que habla del monte de las bienaventuranzas y de otras cosas que son bien importantes. ¿Qué encontramos dentro de este libro? Este libro fue escrito en un tiempo de dura prueba para los cristianos judíos, a pelea de todos los débiles en la fe y a confiar en el rey. Ellos estaban esperando un rey, entonces Mateo se los muestra como el rey, y simplemente no es el rey tal vez que ellos esperaban, no es un rey militar, sino que es un rey pacífico, que soluciona los problemas de otra manera. Gloria a Dios. ¿Por qué recomendamos nosotros este libro? Este libro nosotros lo recomendamos porque nos damos de cuenta que Jesús es el hijo de David y que Jesús es el verdadero Mesías que necesitamos o que necesita la raza humana. Mateo es uno de los libros que más utiliza el Antiguo Testamento para hablar de cosas importantes que se van a hacer o que han sido introducidas en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Entonces, es uno de los libros que adorna la figura del Antiguo Testamento y comienza a dar claridad a las enseñanzas que vamos o que comenzamos a ver en el Nuevo Testamento. Es el libro de introducción al Nuevo Testamento y es uno de los libros más importantes que nosotros tenemos que prestarle muchísima atención porque tiene un contenido de riqueza intelectual y de comprensión bastante. Muestra mucha figura y por eso Mateo lo muestra a él como el rey. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta es una pequeña aclaración de este precioso libro en esta hora. Bueno, quiero preguntar para saber cómo me di cuenta que el libro está dirigido a los judíos.
¿qué evidencia me muestra el libro que va directamente a los judíos? ¿Cómo me doy de cuenta? La mancha de mi corazón. Sí, hermano, por su lenguaje y el significado como le habla a ellos. Su mensaje es directamente, le habla acerca de la ley y en la genealogía. Jesús, ahí el escritor está mostrando las cualidades y los lenguajes y las tradiciones judías. Y es el lenguaje enriquecido para poder dar claridad ¿a quién? A los oyentes, que Mateo fue escrito directamente a los judíos. Y espero el día en que tú has de venir. Gracias, pastor. También muy importante saber, bueno, como dijo aquí el hermano, de la que empieza diciendo el libro de la genealogía de David, hijo de Abraham. Desde allí, como estos dos personajes eran tan importantes para los judíos, entonces empieza hablándole de ellos para llamar la atención al momento de leer. Con lo que le dije al hermano, es por la genealogía, la muestra de lo que él hace, o sea, su escrito para tratar de llamar la atención y decirle a los judíos, mire, vea, mire la genealogía, mire, les estoy mostrando un rey, les estoy mostrando a alguien importante, alguien que ustedes necesitan prestarle atención. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermano, Vladimir va a empezar a exponer el libro. Al terminar, si alguien tiene pregunta, hágala, porque si no la hacen, entonces nosotros la hacemos. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, continuamos, hermano, con la perspectiva del Antiguo Testamento. Y en este caso me correspondió el libro de Romanos, que nos deja saber, hermano, que este libro es poderoso, porque habla de que el Evangelio de Jesucristo, hermano, es las buenas nuevas de salvación. ¿Para quién? Para todo el mundo. No para un pueblo escogido, no para unas cuantas personas, sino para todos aquellos cuanto el Señor Jesús llamare. Hay oportunidad para todos aquellas personas que digan, yo quiero ser salvo. Amén. Pablo, hermanos, como autor de este libro, amén, nos deja claro que hoy en día hay oportunidad para todos. Amén. ¿Para quién se escribe esta carta, hermano? El libro dice que Pablo escribe esta carta a los cristianos que estaban en Roma, y a su vez dando una declaración, amén, de las verdades reveladas, ¿sí? Aquí nosotros podemos observar, hermano, hay personas que dicen de que la palabra de Dios no ha sido inspirada, pero hermano, Pablo dice que Dios le revela, le muestra, ¿sí? Y hay cosas, hermano, que habían cosas que el pueblo o la población en Roma tenían erróneas, y que él iba a llegar, hermano, a hacerle una visita con el fin de aclarar, ¿sí? Ciertas cosas que no, de pronto no estaban de acuerdo a la sana doctrina, ¿sí? A lo que Dios quería dejar para el pueblo. Amén. ¿Qué imagen nos muestra Jesucristo? Nos muestra a Jesús como el único camino de salvación para judíos o gentiles. El único camino, hermano. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Es el único que nos puede llevar al reino de los cielos. El único que nos puede dar esa seguridad de que nosotros vamos a ser salvos. Somos salvos. Amén. ¿Qué se encuentra en este libro, hermanos? En este libro podemos encontrar la necesidad de la salvación, y que la salvación es ofrecida a través del Evangelio de Jesucristo. No a través de Buda, no a través de Mahoma, no a través de Alá, no a través de ninguno de estos personajes que son proclamados como rey, sino a través de Jesucristo, ¿sí? Porque Él es nuestro Salvador. ¿Por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque habla del perdón, la justificación, la santificación, la elección, la glorificación, la unión con Cristo y la vida llena en el Espíritu Santo. Qué bueno es, hermano, nosotros poder decir gloria a Dios, porque Jesucristo está en mi vida, está en mi familia, está en mis hijos,
en mi hogar y todos los que nos rodean, nos conocer a Jesucristo y sabemos que Él está en nuestra vida, en nosotros. Amén. Jesús te llama, tus manchas con su No sé, hermanos, si hay alguna pregunta. vida cambiará inmediatamente, serás libre de los vicios y feliz podrás cantar. Tu vida cambiará inmediatamente, serás libre de los vicios y feliz podrás cantar. Acepta, pecador, al Señor. Salvador. ¿Está bien que año era? ¿Está bien que año era? Bien, hermano, con respecto a lo que el hermano expone, lo más importante es tener en cuenta a quién se recomienda también. Es muy importante eso. Y yo pregunto, él lo acabó de decir, ¿a quién se recomienda, Pastor Edwin? ¿A quién se recomienda? Sí. Bueno, el libro de Romanos se recomienda porque tiene el propósito del Evangelio, donde Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es que Pablo les insta a ellos que creyendo en el Evangelio ellos pueden obtener la salvación a través de la fe. Por tu Importante. Vamos a mirar la misma pregunta, pero esta nos la va a responder el hermano que expuso la carta. Por ejemplo, pastor, ¿a qué grupo en la iglesia o en el tiempo en que vivimos se recomienda? ¿Usted le puede recomendar que lea esta carta? ¿O en qué situación? Esta persona está pasando por X o Y situación. Yo le recomiendo que lea esta carta. Bueno, esta carta es recomendada a todo el mundo, a todo aquel que crea en Jesucristo, ¿sí? En este preciso momento, una persona que esté pasando por situaciones difíciles, crea que Jesucristo puede obrar en su vida, puede obrar en su familia, puede obrar en su hogar, ¿sí? Dice, este evangelio es la necesidad, los que tenemos la necesidad de salvación, ¿sí? Jesucristo nos justifica. Por eso lo recomendamos, por eso hay personas que le recomendamos este libro, porque Jesucristo es el que da la justificación y la salvación a todo aquel que crea. Bien, mire hermano, esto tan importante, y es que a veces encontramos personas metidas en situaciones difíciles, algunos presos que están privados de su libertad y piensan que por lo que han hecho no encuentran no hay un perdón o una salida a lo que ellos hicieron. El libro de Romanos nos muestra eso, nos habla del perdón, de la justificación, de la santificación, de lo que Dios hace y puede hacer al ser humano. Entonces mire la importancia de esta carta. Vamos a continuar para aprovechar el tiempo y continuamos aquí con el pastor Florentino. Dios te bendiga. Continuamos entonces las exposiciones y damos finalización con el libro de Santiago. El libro de Santiago es una carta que no es dirigida a ninguna iglesia en específico, sino que se dirige a creyentes en general. Tiene un autor que es Santiago, llamado por Pablo, el hermano del Señor Jesús. ¿Para quién se escribe esta epístola de Santiago, o este libro de Santiago? A las 12 tribus esparcidas en el extranjero, es decir, este libro se escribe a los judíos cristianos de la dispersión.
Continuamos entonces hablando un poco de esta epístola que habla que qué imagen nos muestra de Jesucristo. Este libro, ¿qué imagen nos muestra específicamente de Jesucristo? La imagen de Jesús es de consolador a los judíos cristianos que estaban pasando por pruebas severas, cosas que todos los cristianos creo que pasamos, situaciones difíciles, dificultades, tormentos, aflicciones y demás. ¿Qué encuentro en este libro? Encontramos la verdadera fe que es manifestada en obedecer tanto como en escuchar la palabra de Dios. Debemos tener fe y debemos escuchar la palabra de Dios, que sabemos que transforma nuestras vidas. Día a día vemos que vive transformando o haciendo transformaciones en nuestras vidas para bien, porque sabemos que hay transformaciones para mal, pero la palabra de Dios transforma vidas para bien. ¿A quién lo recomiendo? Lo recomiendo a todo creyente que esté pasando por una necesidad, porque nuestra fe mueve montañas. Eso lo habla la palabra de nuestro Dios. Quiero como profundizar un poquito más en los temas específicos de Santiago, o sobre los temas principales que son la tentación como la prueba de fe. ¿Qué cristiano no ha pasado por tentaciones? Yo creo que absolutamente todo, incluso ese es un trabajo diario del enemigo que hace tentar a los cristianos para obviamente caer. ¿Qué más? Nos habla sobre las obras como la evidencia de la verdadera fe, porque una fe sin obras es muerta. Muy bien, eso lo sabemos. ¿De qué más se enfoca? Sobre las palabras y su poder. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder, mucho poder. También nos habla de la sabiduría, la verdadera y la falsa, porque hay sabiduría falsa y sabiduría verdadera. La sabiduría verdadera sabemos que está en la palabra de Dios, y hoy en día incluso tenemos muchísimas personas sabias, personas médicos, filósofos y demás. En esta tierra hay abundancia de sabiduría, pero lastimosamente mucha de esa sabiduría es solo terrenal y no espiritual. La espiritual es la que realmente vale la pena nosotros buscar y conseguir. También nos habla sobre la paciencia bajo la opresión y la paciencia de la fe. Nosotros los cristianos debemos de tener paciencia, cosa que, hablando a lo general, falta mucho en la iglesia del Señor. La paciencia. El Señor no retarda, ¿cierto?, su venida, como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de nuestro Dios. Y por último, la oración. Creo que es una llave importante para entrar en la presencia de nuestro Dios. La oración nos conecta con Dios, nos conecta a esa intimidad y esa relación con Dios, por los cuales podemos tener acceso a muchas bendiciones. Esta carta fue escrita, o esta epístola fue escrita en los años 60, probablemente después de Cristo, y se cree que fue la primera epístola escrita a la iglesia cristiana. ¿Dónde fue escrita? Probablemente en Jerusalén. Los estudiosos a profundidad de la palabra de Dios pues dan una probabilidad que fue escrita en Jerusalén. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues pueden realizar. Bueno, acerca pues de Santiago, ¿qué otro nombre recibe Santiago? Porque a veces se menciona como otro nombre, no sé si averiguó esa parte. ¿Qué otro nombre recibe Santiago? El otro nombre que recibe Santiago es conocido como el hermano del Señor Jesucristo. Que nos amemos como Cristo nos amó. Nos habla del amor al semejante.
que nos amemos como Cristo nos amó. Lo que yo he mirado y estudiado un poco, me dice que también se le asigna como Jacobo. Entonces, pues tenía ahí esa duda allí en esa parte. Eso es afirmativo. Santiago o Jacobo o conocido como el hermano del Señor. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Amén, hermano. Bueno, otra vez yo, hermano. Bueno, como queríamos, hermanos, unir los tres libros. Los tres libros nos muestran y nos enfocan a Jesucristo, número uno. Número dos, las necesidades, las problemáticas que viven. Y número tres, nos muestran a Jesucristo como el que soluciona cualquier problema o cualquier dificultad. Porque de los tres libros nos habla de salvación, de vida eterna y de que Dios interviene en cualquier necesidad o en cualquier situación que nosotros como hijos de Él estemos pasando en cualquier aspecto de nuestra vida. Listo, el Señor Jesús. Amén. Démosle un aplauso a este grupo. Aquí está el trabajo escrito. Aquí está el trabajo escrito de ellos. Amén. Entonces, vamos ahorita a continuar con el siguiente grupo. Vamos a ver si terminamos 3 grupos ahorita con respecto a esto, pero sin ir a la carrera. Oiga, bien pueda pasar el grupo acá adelante y empezar esta bella exposición. Ella nos va a decir qué carta les corresponde y también los integrantes del grupo. Tú debes amarme, si es que en verdad somos hijos de Dios. Dios les bendiga, amén. A todos vamos a disponernos para hacer nuestra presentación. Nuestro grupo está conformado por el pastor Mario, el pastor Edinson, el hermano José Miguel y mi persona, la hermana Lady Vega. A continuación vamos a dar presentación del primer libro que nos corresponde a este grupo y está asignado por el pastor Mario. Bendiga a todos en esta mañana. Bueno, es una bendición poder compartir un poco del conocimiento de este libro, amén. Podemos ver que me toca el Evangelio según Lucas. Según Lucas, dice que el Evangelio de Lucas da a conocer a Jesucristo como el hombre perfecto y divino, el Hijo del Hombre. El tema principal es el mensaje de salvación para todos los hombres. El Evangelio de Lucas, primer punto, ¿quién lo escribió? Su autor es Lucas, natural de Chipre, compañero de Pablo y tenía una profesión como médico. Especialmente Pablo lo llamaba el médico amado. Así declara Colosenses 4:14. Fecha de escritura, fue escrito por Lucas entre los años 60 y 70 después de Cristo. Allí fue escrito el libro de Lucas. ¿A quién se escribió? Este evangelio fue escrito dirigiéndose a los griegos con un estilo especial para ellos y se considera la más ordenada de la historia de Jesús. Debido a su elocuencia poética, ha sido llamado el libro más hermoso jamás escrito. Y en especialmente es también una dedicatoria a Teófilo. Eso está en Lucas 1:3. Este nombre en griego significa amigo de Dios o amado de Dios. Esto nos deja saber que Teófilo había recibido instrucciones previas a la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Lucas 1:4 declara, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué imagen da de Jesucristo? Lucas da la imagen de la siguiente forma. La imagen que da Lucas de Jesús es la del Salvador, que obra en favor de los pobres, las mujeres, los pecadores y los paganos. Ahí podemos encontrar toda esta. Lucas capítulo 7, del verso 11 al 17, habla de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. En Lucas 7, 36 al 50, habla de la comida con Simón el fariseo. Y Lucas 14, de 7 al 14, nos enseña una enseñanza a favor de los más pobres. Entonces aquí encontramos en Lucas toda esta enseñanza. Declara, ¿qué encuentro
en este libro? A, que él escogió a sus seguidores. Está en Lucas capítulo 6, verso del 12 al 16. B, vivió una fuerte oposición. Lucas 12, del 1 al 3. C, alentó a sus apóstoles con el anuncio de la muerte y la resurrección. Lucas 24, del 17 al 27. D, los invitó a recibir al Espíritu Santo. Está en Lucas 11, 13. E, los envió a predicar el Evangelio. Lucas capítulo 10, verso del 1 al 3. Punto 4. ¿Por qué los recomiendo? Porque en el Evangelio de Lucas se encuentra la perspectiva cristológica más importante que Jesús trajo. A, Jesús trae paz. B, Jesús trae salvación. C, Jesús trae reconciliación. D, Jesús trae perdón. Eso es lo que puedes ponerle del libro de Lucas. El Señor es mi pregunta, alumno Mario, es: ¿quién era Lucas según Pablo lo identifica? ¿Quién era Lucas según lo que Pablo narra? En mi corazón está, en Jesús hay la paz, vida eterna y salvación. Para Pablo, para medicina, señor, para Pablo fue muy especial. Dice que era su doctor personal. Fiel y triunfante en este mundo tentador. Bien. Fiel y triunfante. Para los que dijeron que no había pregunta, ¿qué es cristología, Pastor Pelo? Pastor Luis Manuel. Enseguida. Bien. Si tú quieres, es muy importante. Alguien tiene pregunta. Acá el pastor. No vayas en maldad, prepara tu Escuchar al corazón. pastor, sino para que él nos dé una ilustración, porque no le escuché hablando acerca de eso. Porque su mensaje y su escrito fue tan pulido, tan organizado. ¿Por qué fue? Solo en él La encontré preparación en tener más conocimiento, por esa razón. de poder Excelente. para hacerme vencedor. Fiel y triunfante. Hermano, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, ni tampoco la palabra unicidad. O bien sea que la palabra más exacta para nosotros, los unicitarios, es cristocéntrico, cristología, que es la ciencia que estudia la vida de Cristo 100%. La respuesta, gracias, pastor. Acá una pregunta. Era la misma. Bien, entonces quedó claro allí. Vamos a continuar aquí con la hermana Lady. El hermano. Pueblo que le amó, él viene pronto a llevar su pueblo que le amó. En Jesús hay la paz, vida eterna y salvación. Solo en él encontré para mi alma libertad. Me llenó de poder para hacerme vencedor. Fiel y triunfante en este mundo tentador. Bueno, me corresponde la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. No se preocupen que yo todo eso se los perdono. Bueno, muchachos, yo creo que todos conocemos la carta a los Efesios y sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo estando ya cautivo en Roma entre el año 60 y 62 de Cristo. Él declaró claramente, dijo: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Entonces, durante el tiempo que él escribió la epístola a los Efesios, 3.1, 4.1, 6.20, hay las bases que sustentan que él fue el autor y el lugar. Entonces, eso ocurrió en su primer encarcelamiento.
Roma, entre el año 60 y 62. ¿Qué imagen encuentro de Jesucristo allí? En la carta a los Efesios, encuentro que Jesucristo es la piedra angular y que habla de la unidad de los creyentes con Cristo, mostrando que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, la piedra angular, veo allí lo que dice la palabra de Dios: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerdo que llorando esa es la imagen que yo miro allí de Jesús allí en esa carta. Eso es una carta completamente cristocéntrica. Avancemos un poquito aquí. ¿Qué encuentro en este libro? En este libro encuentro la triple fuente de salvación. Hemos sido llamados. Habla de la Biblia que a los que predestinó, a esos también justificó. En fin, aunque la predestinación de nosotros es condicional. ¿Por qué? Porque el día que nosotros, Dios nos guarde, el que se aparte de Dios hasta allí. Entonces, la doctrina de la predestinación es considerada con condiciones, porque si perseveramos, pues, desde el principio, del comienzo, dice que a los que predestinó a estos también justificó, y no solamente tenía que ver con el pueblo judío, sino que ahí estábamos incluidos nosotros. Entonces, siendo la primera predestinación de la iglesia, el hombre individual hace su elección por libre albedrío. Nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Sin embargo, la iglesia, como un todo colectivo, está destinada a la salvación. Entonces, eso es lo que encuentro allí en ese libro. Y hay un detallito aquí además de eso, nosotros somos adoptados por medio de Cristo, aceptados en la iglesia. Todo el que viene hace parte de ese plan de redención a través, por eso la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a dar su vida por muchos. Y lo otro es que Dios nos ha dado su espíritu, las arras del espíritu, el sello, que son las arras de nuestra herencia. Entonces, podríamos decir que ahí está completa nuestra redención. Y aquí, ¿por qué recomiendo este libro? ¿Por qué lo recomendaría? Por varias razones. Primero, porque nos permite equiparnos, fortalecernos y ayudar al avance de otras personas. Esta carta tiene un material, porque además de darnos las herramientas, uno mira el capítulo 6, del verso 10 en adelante, le proporciona tanto al que está con tiempo, al que va empezando, le proporciona las herramientas para fortalecerse, donde le dice que no hay lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Es necesario tomar toda la armadura de Dios. Es decir, que es un libro que lo recomiendo porque además de ser instructivo, que nos da la fortaleza, nos permite crecer también en las disciplinas, porque también tiene disciplinas para los esposos, para las esposas, para los padres y para los hijos. Es decir, que es una joya literaria, por eso lo recomiendo. Dios les bendiga, mis hermanos, y pues no sé si hay alguna preguntita acá, la hermana Lady responderá, que es la líder del grupo. ¿Cuál es el tema principal de este libro? En las nubes se verá. Hey, ¿usted qué escribió? Hermano, el tema principal de este tema es
la unidad de Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que somos un cuerpo. Entonces ahí está plasmado. Él es podríamos decir sin temor a equivocarnos, que el centro, aunque se derivan varios temas, pero la Biblia dice claramente que Cristo es cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Entonces la unidad de Cristo con la iglesia, para mí. Jesucristo me salvó. Usted habló acerca de la palabra que hay en el capítulo 1 que se menciona 2 veces, que es la palabra predestinación. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo la explicaría usted? Lo está diciendo, ayúdenme muchachos, porque uno a veces se le la paloma. Predestinación, o sea, antes de que llegue, ¿cierto? Es decir, es como si yo dijera, un nieto mío está predestinado ya para ser salvo, aun cuando no es creyente. Entonces, ¿o no, ministro? La iglesia está esperando el regreso del Señor. Sí, correcto. Inició bien. Pre es antes. Entonces, la definición correcta es que Dios prepara la salvación antes de la creación y luego viene y prepara al hombre para esa salvación. Preparar. ¿Se da cuenta? Sí, quedó clara, doctores. Para mí, cantemos con alegría. Bueno, voy a hacerle una pregunta casi similar a la que hizo el pastor Clodomiro, porque acerca de la predestinación, es fijar con anticipación algo antes que acontezca. La pregunta mía es, ¿cómo somos nosotros predestinados? somos predestinados. Ayunando, la iglesia siempre. Uno no se la sabe toda. Aquí estamos, ¿cómo somos predestinados? ¿Cómo sé yo si yo soy predestinado? Hay alguien que dice, que lo escuché una vez, no acá, de una organización que se llama Creciendo en Gracia, yo digo Creciendo en Desgracia. Ellos dicen salvo siempre salvo, más pecado no importa, ellos ya se consideran que ellos, pase lo que pase, ellos son salvos. Salvo siempre gracia, salvo siempre salvo. Pero en lo que yo puedo, para mí entender, voy a hablar de esto. ¿Cómo sé yo que yo estoy predestinado para salvación? Bueno, si me voy a lo bíblico, me voy a la promesa y al pacto que Dios hizo con Abraham. En ti serán benditas todas las simientes de la tierra, la familia. A eso excluye allí que los gentiles, podía decir, hoy que estoy en el Evangelio, puedo decir que Dios me tenía predestinado para esta salvación. Es mi punto de vista. Pero que esta predestinación que yo hoy disfruto es condicional. El pueblo de Israel, él es predestinado para salvación y todo, pero ellos tienen que pagar un precio. Ellos tienen que pasar por una prueba tremenda. Dios lo va a hacer porque ese es su pueblo amado, pero aunque son predestinados y van a regresar todos, yo entiendo que ellos tienen que pagar un precio. Entonces, nosotros, si nosotros nos apartamos, yo digo, hermano Clomiro, hasta allí, ¿cierto? Porque yo me aparto y ya no me cobija esa predestinación. Pero si yo persevero, ahora, porque si yo me amparo, no es que yo me puedo apartar, yo esto y lo otro, y Dios, como yo estoy predestinado, Dios me tiene que salvar. Entonces es diferente. No sé si me hice explicar, entender, muchachos. Cuando Cristo regrese a las nubes, los muertos en Cristo resucitarán. Le creamos esa pregunta porque surgen varias interrogantes acerca de eso, que ya Dios tiene escogido desde antes los que van a ser salvos.
Entonces, por eso le hago la pregunta. Bueno, acerca de la predestinación concluyo en algo que usted dijo, tiene sus condiciones. Entonces, por eso Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y perseverar, porque si se aparta, se pierde la predestinación. O sea que nosotros a través de la fe y en la obediencia a Cristo, nosotros estamos predestinados. De esa manera es que es la predestinación, no que Dios ya lo tiene ya listo. Correcto. Entonces, de esa manera estamos predestinados, no que ya Dios los va a salvar sin haber un conducto, un proceso para seguirlo, porque por eso le hice la pregunta, porque a muchos no, es que los que van a ser salvos ya Dios lo tiene escogido desde la fundación, Dios lo está escogiendo en Cristo Jesús. Con el Salvador, ella viene por su santa iglesia, procura estar listo para ir con él. Ella viene por su santa iglesia, procura. Más el tema de lo que el pastor está diciendo. Si ya tuviéramos predestinados para ser salvos, entonces iría en contra de lo que Dios nos dio a nosotros, que se llama libre albedrío, escogencia del libre albedrío. Entonces, a través de la obediencia y de la fe y del amor de Jesucristo, nosotros aceptamos si queremos ser salvos o no queremos ser salvos. Porque ese tema de que ya Dios me escogió y haga lo que haga, yo voy a ser salvo, no es doctrinal. Bien, ahí está el aporte que dio el pastor Clomiro, que Dios preparó una salvación para el ser humano y ahora prepara al hombre para esa salvación. Pues, en conclusión a todo este tema de la predestinación. O sea, lo que puedo mirar entonces, de acuerdo a todo lo que han hablado nuestros hermanos, es que o sea, sacando una conclusión de lo que han hablado nuestros hermanos, es que la salvación es para todos los hombres, pero de acuerdo, nos hacemos partícipes de la predestinación si cumplimos lo que manda el que predestinó, que son, por ejemplo, arrepentimiento, bautismo en agua y ser lleno del Espíritu Santo para poder ser adoptados hijos de Dios. Bien, perfecto, creo que estamos allí en el... Una mañana de estas, pero Jesucristo. ¿Quién escribió el libro y en qué tiempo lo escribió? Si en tu ser el espíritu está quemado. Él había dicho, ministro, lo escribió el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en Roma en el año 60 y 62. Bien, bueno, así salen las preguntas. Vamos a continuar. Ya saben que si no hay preguntas, de acá preguntamos. Entonces, vamos a continuar con la hermana Ley. Gloria al Señor, amén. En este momento, bueno, continuamos con la exposición y a mí me tocó la segunda carta del libro de los Corintios. Dice, ¿quién escribió el libro de segunda de Corintios? Fue el apóstol Pablo. Esto lo podemos confirmar en el versículo 1 que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y juntamente con todos los santos que están en Acaya. El libro de segunda de Corintios, la carta fue escrita sobre el año 57 después de Cristo en Filipos, en el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Para quién se escribió el libro de segunda de Corintios? Se escribió para la iglesia en Corinto, una ciudad que estaba en Grecia, por algunos problemas que habían surgido en la iglesia, y también Pablo defendió su autoridad apostólica y su ministerio, exhortando a los corintios que se arrepintieran de sus pecados, y también también se escribió para toda persona que quiera conocer más del Señor Jesucristo. ¿Qué imagen nos da de Jesucristo? En este libro encontramos una de las imágenes de Jesucristo, y es la imagen viva de Dios. Segunda de Corintios 4:4, Pablo dice que Jesucristo es la imagen viva de Dios.
Esto significa que Jesucristo es una representación perfecta de Dios. Él es la revelación de la naturaleza y el carácter de Dios. Otra imagen que encontramos de Jesucristo es como el Salvador de la humanidad. Lo encontramos en 2 Corintios 5:19. Jesucristo murió en nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Su muerte nos ha reconciliado y nos ha dado la oportunidad de salvación. Otra imagen que encontramos es el Señor de la vida. Esto está en 2 Corintios 5. Dice que Pablo dice que él murió, que el que murió es para que viviese. Esto significa que Jesucristo resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, su resurrección, la garantía de nuestra propia resurrección y de nuestra vida eterna. ¿Qué encuentro en este libro? En este libro encontramos la autoridad apostólica de Pablo, encontramos también la naturaleza del ministerio cristiano, encontramos la vida cristiana en comunidad y la esperanza de la resurrección. Por último, ¿por qué se recomienda leer este libro? En este libro encontramos las propias luchas y desafíos del apóstol Pablo, así como su amor por la iglesia en Corintio. También dice que ofrece aliento, esperanza a los cristianos de hoy. Pablo nos enseña sobre la gracia de Dios y el poder del evangelio. En el libro, en la cartilla, hay una parte donde dice que es la carta más personal de las cartas de Pablo a las iglesias jóvenes, revelando los sentimientos más íntimos y la motivación más profunda de su corazón. Dios les bendiga. Claro que sí. Mi hermana Lady, la pregunta es, usted al principio del enfoque hablaba de que Jesucristo es Salvador, ¿cierto? Y resulta que yo encuentro en la palabra de Dios que dice que en Oseas 13:4, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo allí? Bueno, estábamos en la clase del pastor José Miguel con respecto a los hilos conductor, ¿cierto? Entonces yo puedo relacionar eso que es el mismo, ¿cierto? Sino que pues en la antigüedad era una profecía y ya en el Nuevo Testamento podemos mirar el cumplimiento, que ya el Señor se presentó como Salvador del mundo con su nombre propio, Jesucristo. Amén. La roca de mi fe. Amén. Gracias, hermana. Vamos a continuar. Falta el hermano pastor José Miguel. Y Señor Jesús es la roca de mi fe. Bueno, hermano, me ha tocado la tercera de Juan, la carta tercera de Juan. Es una carta breve, de poco contenido, pero tiene un mensaje claro. Y si nosotros podemos mirar, si usted quiere, en la Biblia puede mirar los temas, están allí especificados. Dice, el anciano Agayo, ese es el hombre principal en esta carta. O sea, el anciano se está refiriendo a Juan y Gallo es a quien va dirigida la carta. Aunque en la Biblia menciona tres gallos. Tres gallos. Amén.
Puede ir a Gallo de Corinto. Es lo que más apunta, aunque en la Biblia registra 3 gallos, teniendo en cuenta que hace referencia a Gallo de Corinto, un converso de Pablo que más adelante se convirtió en el escriba de Juan. Son datos curiosos que podemos mirar, pero sí registran 3 gallos, pero hermano, a este más apunta fue a Gallo de Corinto, que más adelante se convirtió en el escriba de Juan. Entonces por eso apunta. ¿Cuál era cuál era el tema aquí, hermano? Nosotros podemos mirar en la Biblia, el odio por la hospitalidad. Eso fue uno, si usted viene a la Biblia, Juan estaba elogiando a Gallo por la hospitalidad. El otro tema era la oposición de Diófretes, que era un pastor, Diótrefes, eso. Era el tema que era un hombre opositor, porque en esta carta, aunque es poco extensa, podemos encontrar 4 personajes de uno. Gallo, que es uno. Los evangelistas y Demetrio, que era también un hombre, un clérigo. Era un clérigo, era un hombre, pero el hombre que era opositor era Diófretes. Ese mismo. Diófretes era un hombre que era opositor, que se había puesto en contra de los evangelistas, porque ahí apareció un grupo de evangelistas. Entonces, cuando nosotros miramos, hermano, él felicita a Gallo por la hospitalidad, también habla al que es opositor. Los evangelistas era el propósito de llevar el evangelio. Bueno, hay un hombre que aporta para la obra de Dios, unos misioneros que salieron por fe, un hombre que busca el poder y quiere los mejores puestos. Ese era amén. Ese mismo era, que o sea, aunque él era de la iglesia, pero quería los mejores puestos, quería ser el que mandaba. Pero el Demetrio sí era un hombre muy humilde. Era un hombre muy humilde en la iglesia, y los evangelistas que cumplían el trabajo que cumplimos nosotros, vivían de la misericordia, del amor, de la hospitalidad del pueblo. Y Diófretes fue Diótrefes fue el que él quiso expulsarlos, quiso negarle, quiso ser opositores de ellos. Entonces, hermano, ¿qué nos deja de Cristo? O sea, estos hombres que fueron sin recibir nada a cambio, en comparación a Demetrio, a Gallo, es un hombre que entregó todo a la obra del Señor. Incluso se reunían en su casa, y eso fue lo que podemos mirar del Señor Jesucristo, que él Gallo, el de Corinto. Gallo, el de Corinto, por eso está diciendo Gallo, el de Corinto, que más tarde es lo que más apunta, que más tarde se convirtió en el escriba de Juan. Es el de los 3, ese es el que más apunta. Este es el hombre que abrió su puerta, financió la obra a los evangelistas. El otro era otro pastor, pero era más buena gente, y el otro era el opositor. Y los evangelistas. Entonces, hermano, eso es más que todo lo que nos encierra esos 4 grupos. Con hospitalidad, que tenía dinero, un grupo de evangelistas, otro hombre que era un buen cristiano, era un pastor que quería apoderarse. Eso lo curaba. Pura maldad. Si no fuera por su ayuda, yo no podría triunfar. Si no fuera por su ayuda, yo no podría triunfar. Cristo bendito del cielo, ven hoy a mi corazón. Cristo bendito del cielo, ven hoy a mi corazón. Lléname de tu gracia. Aquí lo que el hermano Ober está diciendo es lo que apunta, o sea, que el hombre creía ser dueño de eso allí. Por eso le pasé. Amén. Bueno, lo que pasaba con Diótrefes
era que él, donde estaba en la iglesia posesionado, él se creía el dueño, o sea, se hacía dueño de la obra de Dios y no recibía a nadie, y el que quería llegar se le oponía y le hablaba a los hermanos en contra de los que llegaban. Amén, hermano. Entonces, eso es lo que Tercera de Juan, aunque es una carta poco extensa, tiene 4 temas allí incluidos dentro. Amén, qué bien, hermano. Fue escrita según, en la cartilla no tiene en la fecha que fue escrita, pero si nos basamos en Primera de Juan, fue escrita en el año 90 después de Cristo. Bien, hermano. Es muy importante que pongamos atención a esto, porque nos ayuda tanto a enriquecer nuestro conocimiento. Y gracias por el aporte que han dado y que dio el pastor Over, es muy importante. A veces hay personas o hay líderes que lo que están buscando es llamar la atención. Y alguien dijo lo siguiente: si usted acorrala a un tigre, se le va a tirar encima, pero si no le presta atención, él se va a ir. Y la mayoría de gente que va buscando división y todo, lo que están buscando es llamar la atención. Y si no le prestamos atención, ellos no llegan a ningún lado. No llegan a ningún lado, porque ellos lo que están buscando es llamar la atención, y si nosotros peleamos con ellos, ellos van a buscar esa coyuntura para empezar a justificar, porque ellos están cazando cualquier palabra que salga de nuestros labios para eso. Sí, vamos Bien. Bueno, hermano, respecto a lo que el pastor Over Blanco estaba diciendo, pues yo creo que yo he sido uno a veces lo estildado, porque igualmente yo siempre he tratado de refutar esa situación, hermanos, de cuando llega un pastor a nuestra iglesia de otra organización, y mayormente la iglesia pentecostal. Entonces, que llega acá a la iglesia y desde que llega hablando mal de la pentecostal, que se me pasaron tanto pentecostales, que qué bueno, que hermano, tenga cuidado con esa gente cuando llega a la iglesia. Porque esa gente son los que nos crean problemas en nuestra organización. Entonces, ¿qué digo yo, hermano? ¿Qué digo yo? Yo se lo digo porque igualmente pues eso lo he vivido y siempre igualmente lo hemos tenido en cuenta, hermano. Si usted se vino, yo digo, si ese pastor se vino, hermano, véngase. Si lo recibieron acá, bienvenido. Si va a perseverar, persevere, pero sin hablar de su organización donde vino. Porque, hermano, eso tanto lo afecta a usted como afecta a la congregación, como afecta a muchos de los oyentes. Yo le hago una acotación aquí a mi pastor Córdoba, y que se le dé el tiempo que manda la Constitución, porque el tema es que vienen de allá y hasta a veces se le da iglesias mejores que gente que viene trochando aquí hace años, sino que la Constitución dice que tiene que estar como mínimo sí, correcto, bajo la administración de un pastor, no de una vez meterlo al ministerio. Es muy importante todos estos aportes, hermanos, que nos van a servir a nosotros, nos van a enriquecer. Y nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio, ¿cierto? Y que dentro de nosotros muchos, por ahí el pastor Clodomiro compartió en el grupo en una ocasión, muchos serán falsos maestros. Entonces, si nosotros empezamos a prestarle atención, a hacerle show, a hacerle propaganda, a hacerle aquí, allá, eso es lo que ellos buscan. Eso es lo que ellos no les presta atención para que vean. Y cuando ven, a mí me llamó, hermano, mire que yo sé que usted es buena gente, que esto, aquello, otro, y yo tengo conocimiento. Yo le dije, ¿usted se quiere venir para la iglesia? Ah, que sí. Yo le dije, bueno, aquí no convidamos a ningún pentecostal. No cerramos la puerta, pero todo el que venga acá tiene que ser sujeto. Primero, inicialmente, 1 año para que comience a servir al altar. 2 años para que tenga posibilidad, dependiendo de su conducta, para poder tenerlo a la obra. Y lo tercero es que debe estar como mínimo bajo la supervisión de un pastor, diciendo el pastor
que está comportándose bien y es responsable. Si no da los frutos, se deja otro año más. ¿Cuál es el propósito? El propósito es mostrar si es bueno o es malo. Si acepta esa condición, usted toma la decisión, pero no viene aquí a la iglesia pidiendo ministerio, venga como creyente. Hay que ser claros con ello. Bien, hermano, excelente, excelente. Nos quedan 20 minutos. Nos quedan 20 minutos para el hermano Jairo Páez. Pase por acá, pastor, para que él nos exponga la carta que tiene. Yo quiero cantarles notas colombianas para que se alegren vuestros corazones de la fuente viva que del cielo viene, que ansian los santos, que invocan su nombre. Gloria a Dios. Hoy digamos todos, Cristo Sí. vive para siempre. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados. Gracias a la misericordia de nuestro Dios, podemos hablar de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, tema principal, que es un pleno conocimiento experiencial de Cristo en la fortaleza contra una falsa enseñanza y una vida impía. Bendito el Dios de la gloria. La fecha de la escritura, alrededor de los años 66, antes de su martirio. ¿Quién fue dirigida ¿A quién fue dirigida? Pedro escribió esta epístola a un grupo de personas sin nombre. Sin embargo, sobre la base de la frase segunda de Pedro capítulo 3 verso 1, los eruditos suponen que esta se escribió a la iglesia de Asia Menor. El propósito es exhortar a los cristianos a estar preparados en el corazón de la vida, la cual les permite hacer frente a sus peligros, porque hay peligros de falsas doctrinas. Entonces, en esa se centró segunda de Pedro para que la iglesia, los cristianos tuviesen en cuenta muy claro de la falsa doctrina y del conocimiento experiencial de Jesucristo. Contenido del libro: la exhortación del crecimiento es la gracia y el conocimiento a una vida en el conocimiento de la experiencia o la experiencial aumenta a la medida que el cristiano madura. La vida cristiana no puede estancarse. Los testimonios de los apóstoles y los profetas son fuentes para el conocimiento de la salvación. Entonces, mis amados, ¿qué puedo decir? Que el apóstol Pedro escribe esta segunda carta para advertir, para que todo el pueblo de Dios, que las falsas doctrinas están a nuestro alrededor, pero tenemos que tener claramente cuál es la doctrina de Jesucristo, cuál es la doctrina en la cual debemos hablar, debemos enseñar, debemos conocer, que es la verdadera fe en Jesucristo. La advertencia contra los falsos maestros en el capítulo 2, la promesa de la vida del Señor en el capítulo 3. Pedro concluyó su carta con la exhortación a la piedad y una advertencia final contra ser desviado por la falsa doctrina. Yo creo, mis amados amigos oyentes, que alcanzan a escuchar este precioso tema de segunda de Pedro. Tenemos que tener claro, tenemos que tener el pleno conocimiento de la doctrina apostólica y profética. No podemos dejarnos guiar o desviarnos por falsas doctrinas. Está claro, mis amados, que
necesitamos cada día confirmar que Jesucristo es el Señor, el Rey de gloria, el Todopoderoso, y que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Yo creo que el apóstol el apóstol Pedro enfatizó en gran manera esa parte, que toda la iglesia, de todos los llamados de su nombre, tenemos que tener claro, gloria al Señor, que la doctrina no se vende, que la doctrina no se cambia, que la doctrina sigue siendo la misma que el Señor permitió escribir, no solamente en la carta en segunda de Pedro, sino desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que tener claro, gloria al Señor, que el fundamento apostólico y profético es lo que el Señor confirma en todas las cartas. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Amén. Déjeme trabajo. Vamos a escuchar las preguntas cortas y concisas. Para que los oyentes entiendan y sepan, o sea, cómo identificar una falsa doctrina, ya que se está tratando del tema. Gloria a Dios. Es fácil, mis amados. Si nosotros miramos las Escrituras y verificamos quién es Jesucristo, entonces no podemos confirmar que existen dos, ni que existen tres. Jesucristo es uno y Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Porque como